bien, vamos a esperar un 30 segundos. 30 segundos. Ok. Bueno, estamos al aire en esta preciosa noche de hoy, 20 de mayo, perdón, ya me adelanté, 20 de mayo del 2019. Hoy quiero saludar de inmediato a un viejo amigo que ahora está en la ciudad de Bogotá, pero es de las tierras del norte de Santander. Aquí en la parte derecha o izquierda, como usted se ubique, vamos a saludar a Darwin y le damos la bienvenida a este programa, ¿no? Hablemos de Biblia. Darwin, bienvenido. Salúdenos. Gracias, Dios te bendiga, Johan, y Dios bendiga a todos aquellos que se conectan y van de escuchar esta conversación esta noche. Agradezco la invitación que me hiciste ya hace como mes y medio y que se ha ido posponiendo de tiempo en tiempo y nada, gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Darwin, usted es un viejo amigo y señor. hemos mantenido conversaciones importantes. Yo quisiera comenzar con una frase de su Facebook, que hoy lo estaba revisando y hay algunas que me llamaron la atención. Usted es un médico, pero creo que la profesión que siempre ha tenido antes de ser médico es ser un pensador cristiano y ha bendecido mucho a los jóvenes con su manera de pensar. No sé si tanto así como pensador cristiano. Pero piensas en lo cristiano, es un pensador cristiano. Es imposible desligarse de eso. Por encima de su profesión, creo que el cristianismo impregna todo lo que usted es. Su profesión como galeno, como médico, como una persona que salva vidas físicamente, pero yo creo que allá es imposible desligarse de la vocación, del llamamiento, porque usted toca la muerte, la necesidad, la parte más humana y más sensible. ¿Cómo es esa experiencia de ser médico y cristiano? Porque creo que usted tiene sus cosas, su ciencia, pero cuando ya algo le sale de las manos, no creo que uno quiere invocar el nombre del Señor y orar. ¿Cómo es eso? Bueno, como lo dijiste, es natural que cuando uno crece en un hogar cristiano, que todo el tiempo ha estado influenciado por la iglesia, que la Biblia ha sido el texto que más se menciona al interior de mi casa, pues es natural que eso sea como lo más importante tal vez, y a partir de ahí pues construye uno otros idearios desde la profesión. Creo que muy simple, ¿no? La ciencia ha demostrado desde hace mucho tiempo que hay cosas en las cuales es incapaz de ayudar al ser humano. Y como el tema es hablar de libros, hay un libro súper buenísimo que salió no hace mucho que se llama Ante todo no hagas daño, de un neurocirujano inglés. Y él habla de sus fracasos. Y él dice que los cirujanos tienen un cementerio al cual acuden comúnmente a ver sus fracasos. Lo mismo sucede con la medicina. Cuando uno se da cuenta de que hay pacientes cuyas patologías, cuya condición clínica, la ciencia médica llega hasta un punto y lo único que se le puede decir al paciente es eso que ahora está en boga, que es los cuidados paliativos, que es darle confort al paciente para que tenga un fin de vida lo mejor posible, entonces que no tenga dolor, que respire bien, que coma, que no se escare. Entonces uno ahí dice, bueno, justo acá es el momento en el que Dios puede hacer su aparición, no porque nunca haya estado, sino porque de algún modo uno lo pone en otro lugar y uno dice, no, pues aquí vamos con la ciencia, pero a partir de ese momento sí es fundamental. Como experiencia, pues habrían algunas por contar de cómo Dios ha obrado. Por favor. Yo recuerdo mucho el caso de un paciente que yo tuve, que es de un pueblo acá cerca, y él fue al médico por un tema del hombro, un dolor muy marcado en el hombro, y pues empezaron a tratar por eso. Lo cierto fue que empezó con múltiples episodios, vómito. Para largar el cuento, terminó con un CA gástrico, cuya clasificación era en un estadio terminal, y él no era mi paciente, es decir, no correspondía a las camas que yo veo comúnmente,
pero cuando uno hace turnos noche le corresponde todo el ala o todo el piso. Okay. Entonces una de esas noches no tenía como mucho que hacer, yo estaba ahí leyendo mientras esperaba que llegaran los ingresos y salió la señora, la esposa de él, a pedirme un favor, que la entrada de los hijos. Y yo le dije, ¿cómo así es? Porque ya había escuchado mucho sobre el caso del paciente. Entonces le digo yo, es que los hijos no han venido a verlo. Entonces me dice ella, no, doctor, no han venido. ¿Y por qué? Me dice, no, doctor, lo que pasa es que nosotros somos cristianos de una iglesia, que no voy a mencionar el nombre, por favor, de una organización religiosa. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasa? No, pues mi esposo era líder allá, mi hija es de la alabanza, mi otra hija está con los adolescentes, el otro es un niño. Nosotros siempre hemos hablado de cómo Dios puede obrar, pero en este caso nosotros ya no sabemos qué hacer y mi esposo no quiere que lo vean en esta condición. Yo le dije, pero pues extraño, ¿no? Sus hijos debieran entender una cosa, que es la soberanía de Dios. Hay circunstancias donde uno puede clamar, y pues la oración no es un merecimiento, ¿no? claro. O sea, intentar que tú ores y que por eso Dios te va a responder, pues no es tan cierto. No es... Perfecto. Entonces, pues nada, lo cierto fue que yo le dije, bueno, si quiere yo oro por él. Eran como la 1 de la madrugada, creo yo. Y pues nada, después de que a él lo habían paliativizado, al día de hoy sigue vivo. No creo que haya sido Darwin, ¿no? Eso está más que claro, pero creo que Dios tiene la forma muy particular de hacer las cosas, porque factiblemente no debe. Yo comúnmente, cuando estoy de turno y no hay nada que hacer, me voy a dormir, a aprovechar para poder dormir. Okay. Y ese día, pues, se dio esa oportunidad y ha sido muy chévere. Y así, digamos que en muchas ocasiones tener la oportunidad de orar por otras personas, siendo uno médico, pues la gente a veces se sorprende, ¿no? Pero mire que Dios es de casualidades. Imagine que yo tuve de paciente a la mamá del hermano Balbino Vázquez. ¿Cómo? La probabilidad 0. ¿De quién? Yo tuve de paciente a la mamá del hermano Balbino Vázquez. Vea pues. De esas cosas causales. Nuestro supervisor. Sí, señor, su supervisor. Sí, lo tuve. Y a él, pues él estuvo ahí. Fue muy chévere el momento, porque pues ellos no se imaginaban que yo los conociera. Por favor. Pero cuando yo entré al cuarto y yo lo vi a él, entonces yo ahí pues hice mi ronda médica con él. Y cuando al rato volví, y yo, hermano Balbino, Dios le bendiga, y él quedó yo sí, hermano, no sé qué. Entonces ahí, pues ha sido cosas muy chéveres. Y mira, también he orado muchas veces. Que su profesión nunca ha sido contraria a la vocación como cristiano. Creo que se ha complementado, se ha enriquecido. Yo aquí quisiera, porque tú vienes de una cultura, al igual que la mía, por allá de la Jinca, de la montaña, de donde yo soy, y casi siempre, ya hoy en día eso ni se habla, porque ya ese mito se superó dentro de los evangélicos protestantes del siglo XXI, pero yo creo que usted es un ejemplo para mí, y muchos profesionales más. Bendecimos a cada profesional que está haciendo un gran trabajo todavía de formación en las universidades, se están formando, y hoy son grandes predicadores en las universidades. Pero la pregunta que yo le hago, ¿usted animaría a los jóvenes que todavía no saben qué carrera escoger, qué hacer? ¿Su profesión la aconsejaría? ¿Te parece bonita? ¿Se conecta mucho con la humanidad? Anime a un médico en potencia por ahí que hay. Ahora, que voy a ser médico. Yo quisiera, ¿sabe algo? El problema de el tema de los entornos genera demasiada influencia a veces. Cuando yo me iba a la universidad, más de una persona le dijo a mi mamá que yo me iba a perder, que me iba a perder en la universidad. ¿Qué piensas de eso? Nosotros, y se lo dice la gente del común, pero más triste escuchárselo a personas que uno cree que tienen claridad teológica, ¿no? Lejos de toda verdad es eso. Es decir, la Biblia tiene textos que me gustan. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice, ¿no? Entonces, y de otro lado dice que el corazón es perverso y malvado más que todas las cosas, pero resulta que es que nosotros
cambiamos nuestra naturaleza, lo que significa que nuestros propósitos y nuestros sueños, cuando están dentro de la voluntad de Dios, haciendo como una claridad sobre que una cosa es la voluntad y otra cosa es el propósito, pero esos sueños personales no distan de lo que Dios quiere para la vida de uno. Es decir, Dios se convierte como en el patrocinador de sus sueños. Entiendo. Yo he conocido gente que está muy por encima a nivel académico y profesional. En el Boyacá Real, que es la iglesia donde asisto, hay un médico, gente de radiología, gente que le sirve a Dios con toda, gente que tiene cargos, y más sorprendente fue hace poco vino un hermano de Suiza, que trabaja entre la frontera entre Suiza y Francia, donde está un colisionador y acelerador de átomos. Wow. Cristiano de toda la vida, vivió aquí en Bogotá, tuvo una beca de los Andes, y resulta que él con ese tema luego se ganó una beca para irse a hacer una maestría, y él trabaja donde verdaderamente está la ciencia, o sea, la gente pensante del mundo que está colisionando átomos, que ya no hablan de electrones, protones, neutrones, sino de lo más mínimo. Y entonces, cuando él hablaba, cuando él lo invitaron acá al Boyacá Real, porque cuando estudió acá en los Andes, asistió al Boyacá Real, entonces yo decía, wow, Dios es muy, 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 muy grande. Y en ese sentido la gente no debiera limitarse en sus sueños. Y que eso no signifique creer que si Dios te permite llegar hasta un lugar, justo es porque Dios desea que tú allí seas esa luz que impacte la vida de otros. O sea, nosotros no podemos seguir creyendo que somos una organización que está relegada a los lugares más alejados de la civilización. No, nosotros estamos llamados a impactar. Entonces, en esa medida, cada vez que yo puedo, si a alguien le gusta esto, yo le digo, háganle. Mi papá diría que yo soy muy soñador y utópico, pero yo creo que Dios es eso, que Dios quiere que uno sueñe y que uno pueda alcanzar todos y cada uno de los sueños que nacen desde su corazón, porque pues Dios ese corazón ya lo ha transformado. Amén. Pues ciertamente mis sueños no van en contrasentido de lo que Dios quiere. No. Pues esa es mi forma de pensamiento. Perfecto. Uno de los libros que usted me ha recomendado y que yo nunca he leído, usted es de Max Lucado, Viaje Liviano. Yo no los he leído, le confieso, porque lo comencé a leer y el hombre, bueno, mejor no. Quiero que me recomiende. O sea, ven, yo hablo sobre eso. Sí, lo que pasa es que con los libros sucede como con los gustos. O sea, hay ciertas circunstancias que hacen que a uno le gusten ciertos libros y ciertos autores. Esas circunstancias. El primer libro que yo leí de Max Lucado fue Gracia. Y lo tengo, ¿no? Y lo tengo, que es lo peor. No sé si lo tiene. Yo el mío lo regalé, estaba lleno de escritos por todos lados, de notas de pie de página, y lo regalé. El primer capítulo de Gracia habla de una cosa muy particular, y fue que a él lo llevaron a hacerle una cirugía porque tenía un trastorno de la conducción eléctrica del corazón, y le fueron a cauterizar unas células del corazón que estaban generando un impulso eléctrico rarísimo. Sí. Bueno, y él termina hablando de que él le dice al cirujano que si puede entrar ahí en su corazón y que donde está el enojo le cauterice el enojo. Entonces eso, yo estaba viviendo una circunstancia personal en la cual me había alejado de un amigo por cosas. Cuando yo leí ese libro, entendí eso, o sea, que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, y que del mismo modo en que Dios me ha tratado a mí, yo debiera tratar a mis iguales. Por entendiendo favor, que las personas a mi alrededor fallan, se equivocan, cometen errores. One moment. Escogió los clavos. One moment, please. Mi brother, yo comencé este programa hace como año y medio, y precisamente miento, yo sí leí ese libro, pero le digo que yo lo tengo acá porque inicié este programa con ese tema. Mírelo. Pero ese es Hermanos de la Gracia. No. Se llama Gracia. Gracia solamente.
Gracias. Ya creo que yo tengo acá otro. Hágale, muéstrelo. Saludamos a todas las personas que están aquí. Vamos a ver quiénes están. Está Ariel Pineda, Haider, Caleb Ariza, Paola Andrea Ciniegas, Elkin, Brimen Rincón, Glenda Sandoval, Julián Camilo. Un saludo para ustedes. Y si tienen algún libro para recomendarnos, con este joven que está acá, siempre hemos hablado de libros. Qué bueno es que nunca hablamos casi de nadie. Bueno, muy poco, porque siempre hay temas que hablar. Pero con Darwin siempre hemos hablado de libros y yo le recomendé uno a él. Creo que aquí está Darwin. ¿Se acuerdas de este? Sencillo. Perfil de 3 monarcas. Yo lo traje acá para mostrar. Coincidí. Porque sí, ¿no? Sí, no, y a partir de ahí leí algunas cosas más de él, que no he podido conseguir textos como tal en las librerías cristianas acá. Pocos. Pero sí en internet hay muchos. ¿De él? Muchos de él. Sí, está de Jane Edwards, claro que sí. Hay uno muy bueno que podría recomendárselo a cualquiera, que se llama El Diario de Silas. El Diario de Silas. Y está para alabanza, gratis en internet. Alabanza, adoración. No es. O sea, es que yo siempre he dicho, ¿no? Aquí la gente dirá que, pues la gente no, yo a veces hablaba con mi pastor, que era mi pastor, hermano Vicente, sobre eso. ¿Arango? Que a veces, sí señor, que a veces la Biblia tiene no es un problema, ¿no? Es para quienes les gusta profundizar en la lectura, es una leve dificultad. Y es que entre una línea y otra pueden haber pasado años y usted no logra entender cómo ocurrieron los hechos. O sea, es una narrativa muy particular. Lo que hace Jane Edwards con el Diario de Silas es comenzar a contar la historia de los viajes misioneros de Pablo a partir del primer viaje misionero, cuando sale con Bernabé y se llevan a Juan Marcos y se van a Chipre. Pero él da cuenta usted García Márquez contando, o sea, describe los detalles de absolutamente todo, desde cuando lo despiden en el puerto de Seleucia, cómo fue todo el trámite en el viaje hasta llegar a Chipre, cómo fue la despedida de los hermanos, cómo fue la bienvenida, qué cantaban, qué llevaba él. Entonces se vuelve muy descriptivo y es súper agradable leer. Y pues así hay un montón de él. Yo te interrumpí. Sí, que se pueden descargar de internet. Sobre Gracia, yo te interrumpí. Con Gracia, y vos me estabas diciendo que él le dice al doctor que entre esa parte donde está X problema. Y yo te decía el enojo, que el tema la de la ira. gracia. Claro, el bisturí no llega allá. El bisturí no llega. Bueno. De eso empieza él a hablar, sí. Entonces se hace agradable el texto. Pero yo comencé con la gracia. O sea, yo comencé este programa con la gracia y dije 3 puntos. ¿Cómo activar la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo activar la gracia y cómo no caerse de la gracia? Porque mire, el gran problema que tenemos la mayoría de nosotros, de los jóvenes, de ahora mismo, es que no tenemos una conexión directa con las doctrinas que dan vida práctica. Ejemplo, usted aprendió de la gracia y no se quedó en la teoría. Aplicó la gracia a otros. Así como Dios te aplicó gracia, vos colocaste la doctrina en acción. Y el problema es que cuando una doctrina solo es un adorno, un artilugio bonito, pero no más, para fantochear de que tengo la mejor doctrina, porque ahí, o habemos cristianos fantoches, que queremos exhibir una excelencia doctrinal teórica, pero nunca la aplicamos perdonando al enemigo. Y como usted escribe hoy, el que está libre de pecado, como Jesús, no tira piedras. Y nosotros somos cristianos tirapiedras. Entonces, a usted la doctrina lo afecta prácticamente. Y eso es lo importante de estudiar doctrina práctica. Es lo que quería decir, te interrumpí y te iba a decir, la gracia a mí me afecta. Didier Muñoz, Dios lo bendiga, es un pastor. Cruz Enrique, un gran amigo. Hermano, Didier es vicepresidente, ex vicepresidente de los Conquistadores Pentecostales Nacionales. Un saludo para usted, muy amable. Hermana Zoila de Cali, Colombia. Darwin, perfil de 3 monarcas, usted me estaba diciendo, a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Yo prediqué eso. Es un hit.
Lo que pasa es que usted a mí no me lo recomendó. Usted fue a predicar al campamento de Pamplona en el año 2008, 2007, 2008. Ay, usted me Y pidió. usted habló de ese libro y lo sacó de allá y lo mostró. Yo dije, no, yo tengo que comprarlo. Y eso fue en el 2008. Yo lo pude comprar hasta el 19 de marzo de 2010. Y nada, Es pues hermoso. ahí, o sea, yo lo he leído muchas veces. Creo que vale la pena. Hay muchos libros a los que uno vuelve y uno, yo quiero aclarar algo antes, ¿no? Por favor. Para los... Yo sigo creyendo, Darwin Figueroa es un creyente férreo de que la palabra de Dios, la Biblia, debe ocupar el primer lugar, el lugar preponderante en la vida de un cristiano. Leer la Biblia no es un lujo, es decir, no es una cosa que yo pueda hacer de vez en mes. La Biblia se debe convertir en tu andar diario, así hay una referencia de Biblia. Pero sí creo que en la medida en que uno estudia la palabra, uno se da cuenta de la necesidad de acudir a otros textos que lo ayuden como a crear un sustrato más fuerte, por el contexto en el que fue escrita la Biblia, el lenguaje, la época, quienes la escribieron. Y a partir de ahí, pues uno va conociendo autores y se va enriqueciendo de sus perspectivas, de su manera de ver las cosas. Nosotros, como yo soy pentecostal, claro, así muy con sentido de pertenencia. Sí, tiene que, pues usted que alguna vez fue al Tarra se dará cuenta que en mi pueblo son cristianos. De machete, papá. Así, pero eso hasta bueno. Entonces, en esa medida, yo sí creo que nosotros como organización, no como iglesia, como organización, no producimos tanta literatura, no escribimos tanto. Y mucho de lo que se escribe, pues no es tan bueno. Es decir, el argumento alrededor del cual se escribe es excelente, pero no somos tan buenos en la narrativa. Así es. Y entonces eso hace que uno lea a otros autores que tal vez no comparten nuestra doctrina, por ejemplo, en relación con la deidad de Dios, pero tienen otros argumentos muy buenos. Que pues yo digamos no hay cosas que no les recomiendo a todo el mundo. Hay gente que me dice, oye, recomiéndame algo. Hay libros que tal vez no les recomiendo porque estoy seguro que los lee y dice, y lo que me manda a leer este hombre es trinitarismo. Pero pues bueno, tranquilo, no es eso lo que quiero que aprenda del texto. Pues fíjese en otra visión, en otra parte del libro. Entonces sucede mucho, sí. Pero sí creo que ningún texto podría reemplazar la Biblia. Y es más, a veces me doy cuenta que con otros textos logro ampliar mi visión sobre la Biblia y se hace mucho más enriquecedora. Es mi perspectiva. Así es. Tengo que compartir con usted algo que lo tengo aquí. Sabe que yo en mis reflexiones soy profunda, pero tengo la capacidad de un niño de asombrarme todavía entre las pequeñas conchas de caracol que me encuentro en las orillas del océano o del conocimiento. Así me asombro de cosas. Hoy, ¿sabe que uno siempre se ha preguntado? ¿Qué es Darwin? Y a todos los que están conectados, a ver. Bueno, hay algunas personas ahí, pero mire, por favor no se pierdan lo que voy a decir porque es que a mí me voló la tapa. Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué Dios ordenó a Abraham asesinar a su hijo, sacrificarlo, a su primogénito? Los cristianos, los de la nueva era, y practican la Biblia con ferocidad, hola, siempre acusan a Dios de sanguinario, de asesino, de amante de la sangre. Son palabras grotescas y blasfemas. Pero bueno, Dios se encargará de esas expresiones. Sin embargo, siempre le queda a uno el saborcito. Bueno, ¿y por qué Dios? ¿Qué necesidad tenía? Ok, cuando vamos a estudiar un texto, como usted decía, entre líneas, un texto que tiene 4.000 años de historia, donde la historia de Abraham se desarrolló en medio de los caldeos, una cultura bien pagana, bien idólatra, politeísta en toda y su máxima expresión. Dios llama a este hombre y lo hace monoteísta, se convierte en monoteísta. Una cultura como la Babilonia, los caldeos, toda esa región de la media luna fértil,
hacían sacrificios humanos. Es más, una de las cosas más macabras que había allí era el sacrificio de su primogénito como muestra de obediencia, fe a sus dioses paganos. Era muy común. Abraham estaba asociado con esa práctica. Y Dios le pide lo mismo. Sin embargo, Abraham no protesta. No protesta porque le creyó a Dios. No protesta porque sencillamente estaba convencido que Dios iba a cumplir la palabra. Pero Dios no iba a tomar y no iba a ir en la misma línea de asesinatos de ese tipo. Pero Dios sí quería demostrarle a la humanidad o a la historia, a la posteridad, que Abraham estaba dispuesto a que su amor, su fe y su fidelidad fuera igual y mayor que la de cualquier mesopotámico de su momento, que también sacrificaran a sus hijos a ídolos falsos. Abraham también estuvo dispuesto. Y lo iba a hacer. Y Dios le dijo, no es necesario porque yo no estoy de acuerdo con la muerte, con esos tipos de sacrificios. Y Dios se proveyó un cordero. Esa ordenanza no era lo que Dios quería. Era una muestra, era una señal a todas las civilizaciones del momento. Entonces uno dice, ok, eso no era original de Dios. Es más, Miqueas, capítulo 5, versículo, lo dice. Venga a ver si lo encuentro aquí rápido para ver si lo leo. Vamos a sacar la Biblia a la antigua, una Biblia grandota. Aquí está. Miqueas, capítulo. ¿Sí escuchan las hojas? Sí. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová son sencillos y 3 cosas nomás. Ser justicia, amar la misericordia y vivir humildemente. Bueno, eso me tenía hoy y entendí el propósito de que Dios no es un Dios sanguinario. No era una práctica y nunca lo fue esa práctica. Y Dios nunca permitió que sucediera porque jamás estuvo en el corazón de Dios tomar la vida de Isaac. Bueno, solamente eso, ministro. Eso me tenía hoy. Que Dios es muy bueno, como dice usted. ¿Qué otro libro tiene ahí? No, acá íbamos, pues no, porque quería, ya hace días le hablé de A.W. Tozer. Introdúzcanos pero a ese personaje. de los libros que, por ejemplo, yo no les recomendaría a todo el mundo, pero y tiene que ver con eso. Y vuelvo al punto inicial, no, yo sigo creyendo que es la Biblia el texto fundamental al que debiéramos remitirnos todo el tiempo. Y nada de lo que leo reemplaza a la Biblia, pero pues es una cosa de gustos. A.W. Tozer lo conocí por este libro que se llama La búsqueda de Dios. No sé aquí dónde es que está la cámara. Ahí. La búsqueda de Dios. Pero bueno, lo que él tiene es mucho de algo que de veras yo lo pensaba, pero nunca lo había visto escrito y lo pensaba a partir de lo que me enseñaban. Sí, señor. Creo que uno de nuestros graves problemas en la actualidad es no tener un concepto real de lo que es Dios o de quién es Dios. Entonces él habla mucho de los atributos de Dios y a partir de los atributos habla de la alabanza, de las disciplinas espirituales, que ellos llaman disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, esas cosas. Pero él es muy profundo y muy amplio en las descripciones y tiene frases que... Regálenos una, que lo dejan por favor. Muy, muy sorprendido. Yo hace días leí una de él que me pareció impresionante. O sea, Mientras usted él busca decía, allí, por ejemplo...
Hay una hermana que me escribe así, no voy a decir el nombre, pero me dice así, me pregunta que si aún soy de la IPUC. Dice, me alegra muchísimo porque eres, bueno, un predicador excelente, medianamente. Me acuerdo mucho de una prédica suya que yo tenía como 10 años, gloria a Dios por eso, y todavía me acuerdo solo que había escuchado algo que me había entristecido muchísimo. ¿Quién sería? Bueno, a esta persona que me está escuchando, Dios la bendiga mucho y de verdad honrar al Señor por grabar algo en su corazón de, bueno, a los 10 años que uno se acuerde de una predicación, algo pudimos haber hecho bien. Dios la bendiga, mi hermana. Ahora sí, Darwin. Es que, por ejemplo, él dice, cada persona es en realidad lo que él o ella admiran en secreto. Si puedo averiguar lo que admira, sabré lo que usted es, porque las personas son aquello que piensan cuando son libres para pensar acerca de lo que quieren. Él dice, por ejemplo, empezando a hablar hay un texto de él que se llama Fe más allá de la razón, y pues habla sobre la fe, pues, básicamente. Pero él me agrada mucho que dice que la incredulidad no es solo una actitud mental, es una cuestión moral. Y a partir de ahí, pues, él desarrolla múltiples cosas. ¿La incredulidad? Sí, él habla de una fe hipócrita. Dígalo. Es decir, ¿qué puede uno pensar, por ejemplo, de alguien que conoce quién es Dios, pero actúa de manera opuesta a lo que él es? Entonces, él habla de que el tema está en nuestra percepción de lo que Dios es en esencia, de lo que en realidad es. Si pudiésemos tener una verdadera visión de lo que Dios es, le amaríamos. Y amarle, pues, significa aceptarlo en nuestra vida y permitir que lo obre en ella. Cuando no lo hacemos, simplemente nos quedamos en un conocimiento muy teórico, muy lejos de la verdad. Pero escuche esto, dice, pensemos en Jesucristo por encima de todo, por debajo de todo, por fuera de todo y dentro de todo. Está por encima de todas las cosas, pero no sostenido por ellas. Está por debajo de todo, pero no aplastado. Está fuera, pero no excluido, y dentro de todo, pero no confinado. Está por encima presidiendo, por debajo sustentando, por fuera abarcando y por dentro construyendo. No. Bueno, nada más que decir de A.W. Tozer. O sea, pero lo cierto es que él es trinitario, él es de una percepción trinitaria. Es más, por ejemplo, termina diciendo en un libro que se llama Eléctrate en Dios, pues al final, no había hablado casi de eso, pero al final termina diciendo que pues lo que repito, ¿no? Por eso no les recomiendo a todo el mundo que lo lean, ni más faltaba. O sea, él dice que nos permita entonces conocer al Dios Trino. Entonces, pues yo ahí digo, ay, no, ya, perdí el año. Claro, claro. Pero bien vale la pena algunas cosas que él dice. Claro, yo creo que sí. Yo creo es lo que quiero jóvenes, decir. Porque, yo creo que los jóvenes deben tener esa madurez. Hoy alguien me decía que por qué yo miraba Juego de Tronos, que porque habían escenas eróticas. Y yo me puse a pensar, dije, oiga, y sí habían escenas eróticas. Sin embargo, en este momento estaba tan eclipsado por el tema tan central de liderazgo, de poder, de las consecuencias. O sea, estaba tan que a mí jamás me acordé de los desnudos y eso. Y bueno, respetable el que se sienta que su conciencia se afecta por eso y bien. Pero lo que dice usted, no lo recomendamos, pero si lo quiere leer, esas palabras que usted dijo, mira, aquí dice sí. Enrique, wow, ¿qué palabras tiene ese libro? Repita el nombre. Y la hermana Lady dice, tomar lo bueno y desechar lo malo. Repita las palabras porque sí, las voy a escribir. Las voy a escribir. No, son muy largas, son muy largas. Mejor repita el libro para leerlo. Se llama Fe más allá de la razón, de A.W. Tozer. Ok, Fe más allá de la razón. Cópielo, Enrique. Está por fuera de todo. Está debajo de todo. Está por encima, por debajo, por fuera y por dentro de todo. Pero lo que me gusta es que está por dentro
pero no, Construyendo, no eh, confinado. no confinado, no encerrado, no está confinado, Eh, está trabajando para bien, afuera, pero no excluido, por debajo, pero no aplastado, sino sosteniendo, y por ajá, encima, gobernando, legislando. O exacto. sea, yo creo que uno, la verdad, uno como cristiano es un ateo fatal a veces. Cuando uno actúa como si Dios no existiera, uno es un ateo práctico. Eso es lo que uno es. Porque si uno entendiera que Dios está, respetaría su gloriosa presencia. Cuando uno hace lo incorrecto, es porque uno es un ateo práctico y real, aunque diga creer en Dios. Bueno, yo creo así. En algún momento Sí, eso tiene que cambiar cuando un joven pasa de la religiosidad, de ser un cristiano por herencia, a ser un cristiano de convicciones y de la revelación de Dios en la vida. Y creo que las redes sociales, aquí vamos a hablar un poco, para que no se nos alargue mucho el tiempo, y sí, las ¿no? redes sociales han ocupado, mi amigo, el espacio de la lectura. La gente se queda con las frases de Pinterest, las pequeñas frases de Twitter, pero nunca se leen un libro, nunca entran a conocer autores, a deleitarse Sí, ni siquiera en nada. Entonces es una juventud muy sí. vacía que vive de ideas prestadas, pero nunca de Ah, convicciones bueno, venga, propias. yo quería decir algo, ¿no? Si Por hay favor, escritores de nuestra doctrina que recomendaría, hay uno que es famoso, digo famoso, pues es muy conocido, David Cabernal. O sea, cualquier persona puede descargar del internet, él tiene tres textos muy famosos, que es sobre unicidad, sobre el nuevo nacimiento, David que Bernard. se pueden descargar. Sí, sí, David K. Bernard. Y se pueden descargar de internet, o sea, son súper sencillos. Y eso creo. Mire que yo quería, y traigo esta colación por algo. Por favor, Ayer dime. en nuestra congregación hacen una cosa que se llama escuela de misiones. Es una cosa súper chévere donde, imagínese que, o sea, dan unas clases de formación, usted paga una inscripción muy módica y van misioneros a enseñar sobre distintos temas de las misiones. Pues digamos que el año anterior patrocinados por el hermano Vicente, que tiene un corazón que ama las misiones, impresionante. Y son tres premios súper chéveres. Es irse un mes completo a estar con un misionero. El primer lugar, hay un sistema de calificación y se van para el extranjero. El año pasado fue a Guatemala el joven que ganó un mes completo en Guatemala haciendo el trabajo misionero. El otro joven se fue para el Amazonas y el otro se quedó acá en Bogotá en la obra misionera. Entonces, ayer fue las entrevistas. Yo el año pasado no participé y este año, pero me hicieron una pregunta. Y a esto es lo que voy cuando hablo del tema de lo poco que escribimos. La pregunta es esta, es ¿qué es la unicidad? Y digamos que la forma como está redactada la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, yo creo, claro, yo tengo claro, yo podría explicarle a alguien la unicidad, que lo he hecho muchas veces, pero cuando usted comienza a intentar cuestionarse cómo responder en una sola frase que logre englobar esa doctrina, usted se da cuenta que se requiere no de una sola línea, sino de una construcción casi pedagógica que permita que la otra persona comprenda en esencia qué es lo que nosotros creemos. Así Y es. nosotros lo predicamos muy bien, pero cuando intentamos escribirlo para que cualquier persona tome un libro y diga, venga, lo voy a leer y lo voy a comprender con un sustento bíblico, entonces usted se da cuenta, bueno, pero entonces empezamos a hablar del misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y luego usted dice, no, vamos a hablar de cristología, entonces hablemos de la deidad. Entonces usted se da cuenta de que sabemos muchas cosas, pero no las hemos escrito. Y yo a veces admiro muchísimo a nuestros pastores porque son muy elocuentes, pero casi no escribimos. Entonces eso es como una limitante. Y por eso entonces a veces si alguien dice como que este mal, así no, a veces yo durante las enseñanzas recomiendo algunos libros por cosas. Entonces es como que, pero él es pentecostal. Entonces yo digo, no, Yo, pentecostales son otros, pero no hay. yo siempre he tenido esa
ese escrúpulo, esa piedrecita en la conciencia, cuando yo, por ejemplo, Dios me ha bendecido con un autor X o Y, siempre muestro el libro, hermanos, acá, Dios me habló, hermano, acá, vea, acá. Hace poco prediqué de Jeremías 23 en una iglesia y aún estoy preñado. Tengo una relación todas las mañanas, días, con el perfil de Jeremías, con el sufrimiento de ese hombre, con la humildad de ese hombre, con el no querer ser lo que le tocó ser. Ahí es cuando recuerdo Juego de Tronos y cuando Jon Snow no quería ser rey. Y siempre el destino lo llevaba allí, el llamado, la vocación, lo que llamemos. Pero sí. Jeremías es el hombre, bueno, Isaías por lo cristológico, pero Jeremías me ha atrapado el corazón y yo leo Jeremías 23. De Isaías hay un libro recientemente publicado que yo creo que todos debiéramos leerlo, se llama El Evangelio de Dios, de MacArthur. ¡Ay! Mire, te voy a hacer lo fiero, soy yo. Te voy a insultar. Hoy te voy a... Mire. Bueno, este no es, porque no tenía más plata. Me compré el Evangelio de Jesucristo, de John MacArthur, el primero. Me falta comprar el Evangelio de Dios, el Evangelio según los apóstoles y el Evangelio según Pablo. Sí. Y por ejemplo, y John MacArthur no es unicitario. No, pero es una riqueza teológica. Son mentes brillantes. Y yo ahora mismo estoy tratando pero ahora usted acaba de tocar un tema del que a mí también. A mí esa serie particularmente no me gustó, es muy larga, ¿no? Pero sabe que leyendo cosas, yo siempre leí en 2 ocasiones El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Lo que yo no sabía es que J.R.R. Tolkien era, pero no sé si se pronuncia así, yo soy re mal al inglés, era cristiano, y él fue el que evangelizó al mayor o a la lumbrera de la apología cristiana del siglo XIX y siglo XX, C.S. Lewis. ¡Wow! Inglés. Los dos eran profesores de Oxford, y John Raynard Tolkien se escribió El Señor de los Anillos y evangelizó a C.S. Lewis, que era un ateo, y C.S. Lewis termina escribiendo Crónicas de Narnia, que la gente habla muchísimo de eso, la gente habla mucho de eso, teniendo un desconocimiento total del trasfondo teológico que tiene eso, pero lo que nunca había comprendido era el trasfondo teológico del Señor de los Anillos. Explíquenos, por favor. Pero ese sería un tema para... No, ese es demasiado, pero es las formas, ¿no? Las formas como usan para evangelizar en clave teológica y artística, literaria, como esa vestimenta, ese ropaje literario hace que... Sí, porque hay que decir que, por ejemplo, el texto de apología que, pues, y volvemos al mismo punto, ¿no? Porque sé que de pronto a alguien se le toca la conciencia. Mero cristianismo, que es un texto de C.S. Lewis. Yo creo que todos los cristianos debiéramos leerlo. Sí, señor, eso es verdad. Sin ninguna prevención previa de decir, no, pero es que cómo va a leer ese libro, el mismo autor de Crónicas de Narnia, pero lo debería. Solo eso. Crónicas de Narnia es hermoso. No, pero mire, cristianismo y nada más es muy profundo. Él dice que va a enseñar un evangelio nuclear, bíblico, no con los tintes tropicales, no con los tintes meridionales de Colombia, con esos tintes, no, un evangelio bíblico, un evangelio que es de la práctica, no de la teoría, no de las conversiones culturales, porque sea como sea, a donde el evangelio llega se adapta a la cultura. El evangelio llega y tiene una connotación cultural y es muy respetable y Dios la respeta, la expresión de fe de cada cultura meridionalmente. Sin embargo, yo le diría con todo respeto a nuestros hermanos de fe que traten de sacar la vista un poco más allá de que Dios está adentro, pero no amarrado ni esclavizado. Está adentro construyendo algo para lanzarte
valga la redundancia, hacia afuera. A que seas luz, a que sea... Mire, John Stock, voy a recomendar a este actor, porque es inglés, inglés. C.S. Lewis también es inglés, porque Inglaterra hay que saber que es de una cultura muy cristiana. Bueno, cristiana me refiero a protestante, ¿no? Protestante. Sí, cristiana protestante, no vayan los hermanos a decir, ¡Padre Jesús! Bueno, y no solo él, pues el príncipe de los predicadores también era inglés. Charles Spurgeon. Mire, yo escribí algo sobre Charles Spurgeon y siempre hago hincapié en esto, Darwin. Y voy a decir algo que tengo pensado plasmar en algo de lo poco y malo que escribo, porque algún día espero llegar a ser un buen escritor. Ojalá. Tengo algunos títulos acá, wow, sobre unicidad. Pero Charles decía lo siguiente: Dios es uno y nunca le conoceremos hasta que nuestro corazón sea uno. Y eso me reventó a mí todo. Dije, de verdad, sí. O sea, el monoteísmo no es monoteísmo real en la vida nuestra hasta que seamos uno, hasta que seamos un ser integrado. Bueno. Joan, ¿cuánto lleva esta charla? Esto se está alargando mucho, ¿no? La gente debe estar como... No por mí, sino por la gente. Yo creo que a mí yo aquí puedo hablar, la gente me conoce, sabe que yo hablo. No, usted es increíble, ¿no? Ahora, yo sí quisiera recomendarle otra cosa, y digamos, si hay muchos jóvenes, y bueno, recomendar no solo un autor, sino una editorial. ¿Cuál? La editorial E625, lo que antiguamente se llamaba Especialidades Juveniles, que ahora el director de eso es Lucas Leis, el argentino. Ellos, la verdad, pues yo siento, ¿no? De algún modo el contexto es muy importante y ellos trabajan mucho en eso, en entender cómo es la cosmovisión de los jóvenes en Latinoamérica, en todos estos países de habla hispana. Eso crea un entorno muy chévere para poder trabajar sin dejar nuestra esencia de predicar y de enseñar lo que siempre hemos hecho. Pero de algún modo el entender los contextos nos permite ser más eficientes a la hora de hacer las cosas. Ellos tienen una página que se llama E625, donde uno se puede suscribir, paga como 20,000 pesos mensuales y le llegan muchas cosas interesantísimas. Tienen una revista que producen mes a mes, que es excelente, muchos libros, pero por ejemplo yo quisiera recomendar, por ejemplo está esto, que se llama Lo que todo líder de jóvenes debe saber. Ah, lo tienes. Lo que todo líder debe saber de sus jóvenes, eso es buenísimo. Lo último que él hizo, que se llama Liderazgo Generacional, lo debieran leer también, creo que es muy bueno. Leer a otro autor de esa editorial que se llama Félix Ortiz, bueno, no sé, eso aquí no se ve casi. Félix Ortiz, que se llama Cada joven necesita un mentor. Tienen otro texto buenísimo que se llama Raíces, que lo edita Félix Ortiz con la esposa. Y bueno, pues hablamos solo de libros de cristianos, ¿no? Pero así, bueno, digamos que aquí yo quisiera motivar a la gente. Lindomar Fernández con un aporte muy profundo. Dice, y ni hablar de la teología de Betty la Fea. Pero ese es él, en todo su esplendor. En toda su expresión, sí señor. Ese Lindomar sí no cambia, hermano. Se nos tiró ahí, mano, es que Betty la Fea a estas alturas. Bueno, si las personas que están conectadas quieren dejarle un saludo a Darwin, que es médico general de profesión, pero un apasionado apologeta, y yo le digo modestamente pensador, al igual que mi persona, que nos dedicamos a apasionarnos por esas pequeñas conchitas que encontramos ahí, cerca del camino. Y somos apasionados. Y les voy a decir una cosa, mi biblioteca, después que dejé de ser pastor, siguió creciendo, porque mi vocación y mi compromiso es con el cuerpo de Cristo, con las personas, no está ligado. Y es que bueno que los jóvenes de las iglesias cristianas, todos, nunca esperen una posición, un cargo o un nombre para colocarse a leer la Biblia, comprar libros, invertir, adornar, amoblar su cabeza, porque el mundo de hoy es competitivo.
y los púlpitos cada vez son más exigentes. Claro, porque yo creo que pararse un pastor X que tenga su cabeza no tan amoblada, hoy en día es complicado. O sea, el reto es, Darwin, mi biblioteca es modesta, la de Charles Spurgeon era inmensa, la del apóstol Pablo me imagino que era bellísima, y estando preso, lo que mandó a buscar fue el capote para el frío, los pergaminos y todo, porque toda persona que no sé qué nos pasa. Últimas palabras en esta noche, Darwin, y la verdad te digo con todo cariño, siempre recuerdo sus libros y lo compré uno, pero no era este que lo tengo acá, sí lo compré, lo leí hasta cierto punto y dice así, este libro pertenece, lo compré en el 2015, ya 2015, y muchas gracias por su amistad, de verdad, gracias, men. No, yo quisiera simplemente, pues, si a alguna persona le ayuda en algo, alguna recomendación de las que yo he hecho, bien ha valido la pena, y seguir diciendo lo que, digamos que Dios ha sido muy bueno. Dios vino a cambiar nuestra historia, ¿no? Digamos, nos dio un futuro diferente. Y cada vez que yo pienso en de dónde vengo, sin entrar como a dar detalles, pienso en cómo Dios sí tiene planes con las personas, y que eso que a uno le dice en la escuela dominical es real, tan veraz que a veces yo creo que los maestros de escuela dominical no lo imaginan. Lo ignoran. Cuando le dicen a uno, es que Dios tiene un propósito con ustedes, que Dios tiene, y es una verdad. Yo creo que Dios se ríe allá en el lugar donde está, al lado nuestro, y dice, no se imagina a dónde lo va a llevar, y no tal vez porque yo haya alcanzado muchas cosas, lejos está de mí pensar o creer que estoy en la posición más alta que pudiera estar, no, lejos, pero sí creo que Dios me ha dado mucho más, no solo de lo que soñé, sino de lo que yo hubiese podido merecer. Y cada vez que uno puede servir a Dios, es lo más valioso que existe. Uno podrá hacer lo que quiera con su vida, pero ser un instrumento de Dios para actuar en la vida de otra persona es fascinante. Y nada, eso implica entonces un compromiso. Amén. Sí, y el compromiso es poder hacer las cosas lo mejor posible. Cuando yo leo a Pablo, bueno, y a Juan también, que a mí me parece que él comienza Juan capítulo 1, verso 1. Bueno, no sé, algún día ojalá nos atrevamos a profundizar en el contexto y en las palabras que él intentaba decir. Es una profundidad teológica lejos de nosotros ahora hablar sobre el tema. Pero lo que uno se da cuenta fue que gente se comprometió, se preparó, dedicó tiempo, esfuerzo, a hacer lo mejor posible, a entregar hasta lo último de sus capacidades en favor de otros. Y eso es fundamental. Cuando a mí alguien me dice, pero es que tú gastas mucho tiempo leyendo, me lo han dicho. Entonces yo digo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿a qué me dedico? ¿Me preparo? ¿No me preparo? Entonces, tiene que ver con eso, y es lo que quiero dejar así como al final, decirles que la palabra de Dios está por encima de todo, por encima, o sea, olvídense a veces de tanto texto adicional si lo quieren, pero si de algún modo alguien se atreviera a deleitarse en la palabra, a escudriñarla, ya eso sería un gran avance, y además de eso, pues, permitir que Dios obre en la vida de cada uno de ustedes. Creo que eso es mi mensaje final. Y nada, te saluda ¿ya? Carlos Echeverry de Cúcuta, el pastor. Él dice, Carlos es mi hermano. Yo no sé de dónde me parezco yo tanto a Carlos Echeverry. Con razón que él dice, el doctor de la familia. Aunque se nos fue lejos, siempre le recordaremos y le deseamos lo mejor. Es un gran profesional, Dios te bendiga. Elian Trillos de Cúcuta te dice, Dios te bendiga, qué bueno verte de nuevo. Cúcuta te recuerda, Diego Barbosa también. Hace días yo me sorprendí de algo que alguien un día me preguntó, me dijo, ¿todavía eres cristiano? O sea, no sé, yo hice una publicación algún día para la Iglesia Central de Pamplona, una invitación a un culto, y cuando vieron el video me dijeron,
Él todavía es cristiano. Bueno, sí, gracias a Dios, todavía. Sí, qué cosa tan terrible. Pero bueno, la gente Bueno, tiene eso. Joan, me agradó mucho hablar con usted. Gracias a usted por haber asistido a este programa. Dios lo bendiga. Esperamos seguir siendo de bendición. Mi amigo, siempre será un placer hablar con usted, edificante, y nunca nos cansaremos de hablar de Biblia. Hablemos de Biblia. Siempre hemos hablado de Sí, señor. Biblia, hemos amanecido, nos amanece, dele, que dele, que dele. Nos anima la Biblia. Es el centro, es la palabra. Como decía John Stott, es el Tribunal Supremo de Apelación. Cualquier discusión se resuelve en el Tribunal Supremo de Apelación. El verbo hecho carne se remitió a él para discutir con el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué nosotros dejaríamos la palabra de un lado si el verbo hecho carne lo hizo? Nosotros